Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Es un gusto poder estar otro día más aquí con ustedes haciendo un video más para una reflexión nocturna. Pero como ya es costumbre, primeramente me reconcilio con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y con ustedes, hermanos, si los ofendo de alguna manera, les pido que me perdonen. Seguidamente hago una oración. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Dios Santo, porque tú eres bueno, grande, poderoso e infinita es tu misericordia, Padre. Gracias por un día más. Gracias por la provisión, gracias por estar vivo, gracias por nuestra familia, Padre. Yo te pido que bendigas y cubras con tu preciosa sangre a toda persona que va a ver este video, Padre Celestial. Cúbrelo con tu sangre maravillosa, prospéralo, bendícelo, sobreabúndelo, Padre. Que todas las bendiciones que usted tiene para esa persona que está viendo en el video, hágaselas llegar, Padre mío, porque usted solo tiene pensamientos de bien para nosotros. Pero primeramente que sean bendiciones espirituales, que mis hermanos busquen el reino de los cielos, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Todo esto se lo pido, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en nombre de su Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, vamos a hacer una pequeña meditación y vamos a arrancar en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo en el camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. Bueno, vamos a empezar, mis hermanos. Y primeramente es interesante, eh, esta noche no solo vamos a hablar de Marta y María, ellas son hermanas de Lázaro. Y se dice en las escrituras que ellos tres eran amigos muy entrañables del Señor Jesús. Pero para iniciar quise leer esta porción porque ahí podemos ver las dos caras de la moneda. Podemos ver las dos caras de la moneda. Los cristianos, o los dos tipos de cristianos. El que tiene búsqueda y el que está afanado haciendo otras cosas que no son tan importantes. Y no digo que trabajar no sea importante, claro que es importante, pero todo tiene su tiempo. Por lo tanto, tenemos que tener tiempo para la búsqueda del Señor. Y de esto comenzamos hablando en este capítulo. Pero no me quisiera quedar aquí. Quisiera que nos fuéramos al libro de San Juan 11 y hablemos de Lázaro. De Lázaro. Y dice en su capítulo 11, versículo 5: Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas para allá. Y respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Bueno, empecemos aquí. Ya vimos las dos caras
de un cristiano. Aquel que está sometido en búsqueda y sometido y búsqueda. Se somete al Señor y está buscando del Señor. Y la otra clase de cristiano que está afanado en otras cosas y no le da el tiempo necesario para buscar del Señor. Y eso habla de una cosa, y el Señor Jesús nos lo muestra aquí. Es que el Señor tenía una misión y una visión para su ministerio. ¿Y por qué hablo de misión y visión? Y de las dos partes o de los dos tipos de cristianos. Porque son importantes para la misión del Señor Jesucristo. ¿Y cuál era la visión del Señor Jesús? Dice que era levantar al caído, ser un refugio de vidas lastimadas. Ya vimos que el Señor representa las ciudades refugio. Y aquí, en la visión, lo podemos ver. Él quiere levantar al caído. Él quiere ser un refugio. Pero también tiene una misión. ¿Y cuál es la misión? Cumplir el plan de Dios, de su Padre, salvando lo que se había perdido. Bueno, teniendo bajo ese concepto, ya sabemos que el Señor Jesús tenía una misión y una visión. Ahora, nosotros como cristianos, ¿tenemos visión? ¿Tenemos misión? ¿Cuál es nuestro propósito? Esas son preguntas que nos deberíamos de hacer como cristianos. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra misión como cristianos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Pues el Señor en este capítulo habla de la muerte de Lázaro. Pero si ustedes se dan cuenta, el Señor estaba entreteniendo. Él ya sabía que había muerto Lázaro. Obviamente los discípulos no lo sabían, pero él ya lo sabía. Pero esperarse para resucitarlo tenía un propósito. Tenía un propósito. Él sabía que María, Marta y Lázaro eran una familia muy conocida en ese lugar. Entonces, por ende, había muchas personas que iban a llegar al velorio de Lázaro. Por lo tanto, era un momento clave y acertado para hacer un milagro, resucitar a Lázaro. Y este es un milagro clave para él, porque entonces toda esa gente después lo victoriaría en la entrada a Jerusalén. Bueno, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Esto es en el versículo 14. En el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Entonces, a los que están afanados, haciendo otras cosas, así como los que están en búsqueda de sometimiento, el Señor les habla. Pero por lo regular no entendemos. No sabemos qué nos quiere decir el Señor. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. No está entendiendo que el Señor va a hacer un milagro en ese momento. Entonces muchas veces, cuando el Señor nos habla en nuestra vida, no entendemos lo que nos quiere decir. No entendemos cuando nos dice que no. Y muchas veces el silencio de Dios nos está queriendo decir algo. Y tal vez nos está diciendo: no te voy a dar eso que me estás pidiendo en este momento. Y no es porque sea malo, sino porque es para nuestro bien. Entonces, vemos que en este capítulo el Señor
pone a manifiesto o pone en manifiesto toda su humanidad. Y dice que Él llora, que el Señor llora cuando está frente a la tumba de Lázaro. Y dice en el versículo 32, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a todos los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y dijeron, Señor, ven, ve. Jesús lloró. Imagínense qué amor el que le tenía Jesús a estas tres personas. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ahora vámonos al versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El cristiano de a pie, diría yo, aquel que solo llega a sentarse a los servicios y no tiene oración, no tiene vigilia, no tiene lectura, no ayuna. Por lo regular, tendría que hacer estas preguntas. ¿Por qué no le cree al Señor? Mas los que están sometidos creen, tienen fe de que el Señor va a hacer grandes cosas. Entonces vemos que Marta representa a aquel cristiano que no quiere someterse. Todo lo contrario a María. Entonces quitaron la piedra y donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, quitadle y dejadle ir. La figura que representa el Señor llorando frente a la tumba de Lázaro es esta. Es que el Señor llora cuando nos estamos muriendo en pecado. Y el muerto, Lázaro, cuando la hermana dice ya lleva 4 días, ya hiede, es porque el pecado apesta, porque el pecado se siente, tiene mal olor. Entonces al Señor le duele vernos así, le duele ver que vamos a una eternidad sin Él y que estamos perdidos, porque simple y sencillamente no hay esa búsqueda de Él. Y esto no es religiosidad, esto es una búsqueda personal del Señor. Entonces, Él llora frente a la tumba de Lázaro y tiene 4 días de muerto y hiede. Es la representación de que el Señor llora por todos aquellos que están en pecado y se están muriendo en pecado. Pero también cuando resucita a Lázaro tiene otra figura, y es el hecho de que cuando le dice a las personas, desatadle y dejadle ir, tiene otra figura, y es el hecho de que cuando el Señor salva a alguien del pecado, los primeros pasos hay que ayudarlo a caminar. En este punto Lázaro
tiene la figura de la persona que ha estado en el mundo y llega a conocer al Señor Jesús y quiere caminar en los caminos del Señor Jesús y de Jehová. Pero esos primeros pasos son complicados. Cuesta mucho, cuesta dejar el mundo, cuesta dejar Egipto, cuesta dejar Moab, porque está incrustado en el corazón. Pero lo que quiere decir esta porción bíblica, este pedacito, es que nosotros, los cristianos, como hermanos, tenemos que ayudar al necesitado, aquel que es primerizo en la fe, para que comience a caminar por esas sendas estrechas que el Señor nos está marcando. Pero muchas veces, como hemos hablado, servimos de piedra de tropiezo. Y entonces nos convertimos en una Marta. En vez de ayudar al que acaba de llegar con nuestras acciones, lo ahuyentamos más rápido de los templos. Y lo que necesitan esas personas tal vez es una María que les diga: venga, yo le ayudo a someterse y a buscar del Señor. Hoy es un buen día para que usted, como cristiano, evalúe dónde está. Si se está portando como Marta, que no tenía ni una misión ni una visión porque se dedicaba a hacer los quehaceres. Por lo tanto, si no tenía misión ni visión, no podía administrar su tiempo. O quiere ser como María, que ella definitivamente sabía que era lo más importante. Ella sabía que era lo más importante y sabía que lo más importante era la palabra del Señor. Y ella, como hemos hablado, en su ADN traía ya el chip de Jehová. Por lo tanto, ella, como dijo el Señor, al escuchar que Él es verdad, ella comenzó a recibir y sabía que esas palabras eran eternas y que le traían vida eterna. Mas Marta no lo entendía. Pero también es un buen momento para, si usted está viendo el video y no ha conocido a Jesucristo y se siente como Lázaro, muriéndose, medítelo. Tal vez es tiempo de venir a las sendas del Señor y ser arrancado del olivo silvestre e injertado en el olivo divino, que es el Señor Jesús, y cambie su vida para siempre. Y va a encontrar lo que siempre anduvo buscando. Va a encontrar amor, misericordia, perdón, gracia, justicia, poder. Pero no el poder que usted cree. Va a encontrar el poder de Dios. Y lo va a poder escuchar. Y va a poder hablar con usted. En esta noche lo invito a que, si no ha conocido a Jesucristo, dele una oportunidad. Él es un caballero. Él nunca lo va a forzar. Pero lo invito a que le dé la oportunidad, a que entre a su vida. Y si usted es una Marta, cambie su vida también. Sométase al Señor. Oiga la voz del Señor. Tenga búsqueda de Él. Y si es una María, la felicito, porque usted se está sometiendo. Dios los bendiga.